Todos conocemos lo que pasa en un ring, ya sea por haberlo vivido en persona o por televisión. Pero ¿qué pasa en los vestidores? ¿Qué pasa tras bambalinas? Esta vez me tocó estar en la función que estelarizaron Luis Neri y Brandon Figueroa. Fue una noche más callada que otras, menos concurrida, y aunque había cámaras de televisión, todo se desarrolló con calma. Los peleadores llegaron con su equipo, a veces de una sola persona. No había multitudes como la de los grandes campeones. No había gritos, nadie coreaba canciones. Si acaso se escuchaban las pisadas de la gente que iba y venía. Lo primero que se ve en los vestidores es la calma de los contendientes. Todos con teléfono móvil, todos con audífonos, todos en calma y concentrados. Hay equipos que motivan a sus muchachos. Les vamos a partir la madre. Métele unos chingadazos, yo pago el hospital. Otros dicen, le voy a meter una chinga. Pero otros solo se ven. No hay voces, no hay planes ni amenazas. Como dicen muchos, el trabajo ya se hizo en el gimnasio y ahora es tiempo de recolectar. No hay nada que decir. Llega un oficial a hacer la prueba de orina para el antidopaje. Cada paso del proceso es atestiguado por el mismo peleador y su equipo. Ellos mismos cierran los botes con las muestras para evitar que haya manipulación de ellas. O por accidente, a veces que tira un golpe así medio... El referee debe de ir con cada peleador para explicar las reglas de la contienda y prever algunas situaciones que se pueden dar a la hora de la pelea. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? ¿Qué sucede en caso de tal o cual circunstancia? El referee está para protegerlos, incluso de ellos mismos. Por eso el referee es el único que puede parar una contienda. Comienza el vendaje de las manos. Se ha convertido en una técnica depurada y complicada, pues son las manos del peleador las que están en juego. Muchos se han roto la mano y han tenido que seguir la pelea sin usarla. Además, tienen que ocultar que están lastimados. Cada golpe que dan es un martirio. En las peleas de hoy, estos inspectores están para prevenir que se altere cualquier elemento que compone el vendaje y los guantes. Los oficiales deben firmar las vendas y los guantes para autorizar que pueden subir al ring a pelear. Hay vestidores que aparecen discoteca. Y otros que tienen el silencio de un templo. Neri, con su ruidoso reggaetón, y Figueroa ni siquiera habla. El monitor donde pasan las peleas está sin volumen. Al Babyface Assassin lo tienen hacinado en un cuchitril de 3x3 metros donde apenas cabe. Y eso que es campeón de la WBO. Pero le fue mejor que a los primerizos, que tienen un espacio más reducido, entre casilleros que hacen la suerte de biombos, donde se escucha todo el ruido de los demás. Y el mismo baño es para hombres y mujeres. Pero como dicen, esto es el boxeo. Se ponen los guantes y comienza el show. Despliegan sus habilidades golpísticas contra las manoplas del entrenador. Se revisan las estrategias y se da una corrección a la forma.
Yo estaba seguro que Neri le iba a volar la mano a su entrenador. Hay aplausos y gritos, música insolente y mucha confianza. Figueroa apenas acaricia las manoplas. Lo veo endeble, indefenso, me preocupa. Y gastó mucho más tiempo en ver la pelea del babyface que en calentar para la suya. Y yo pensaba, puta, a ver cómo le va. Ahí están las estorbosas cámaras que no me dejan trabajar. Por fin llega el productor a decir, salimos en 5 minutos. Los gladiadores se visten, adoptan su personalidad guerrera y el equipo se alinea. Recorren los pasillos y esperan a ser llamados al ring. El regreso es un camino de decepción y de gloria, por donde desfilan los santocristos, con las huellas de la contienda. Y los ganadores con las glorias y cinturones de campeón. Así más o menos transcurre el tiempo tras bambalinas. Así es como pasan sus primeros y sus últimos momentos. Aquí, en las entrañas del animal, en las mazmorras del Coliseo, es donde se vive la realidad de la incertidumbre, aunque la vistan de certeza. No es hasta que cruzan las cuerdas para entrar al ring que se despiertan del sueño y enfrentan esta realidad. Al final de la noche se apagan las luces y todo vuelve a empezar.